Bienvenidos a Biblia en Contexto LHCLT, donde estudiamos las Escrituras frase por frase, analizando cada pasaje desde 5 dimensiones: literaria, histórica, cultural, lingüística y teológica. Hebreos capítulo 11. Tema 1. Definición de la fe y los primeros ejemplos de confianza en Dios desde Abel hasta Noé. Hebreos 11:1. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera. La fe no es un simple deseo, es certeza, una seguridad interior firme. Romanos 8:24-25 enseña que esperamos con paciencia lo que aún no vemos. El creyente vive anticipando el cumplimiento de las promesas de Dios. No espera en vano ni con incertidumbre. La fe hace real en el presente lo que Dios ha prometido para el futuro. Esperar por fe es descansar en la fidelidad del Señor. La convicción de lo que no se ve. Esta parte enfatiza que la fe no depende de los sentidos físicos. Ver no es creer, creer es ver espiritualmente. 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. La fe es evidencia interior dada por Dios de cosas invisibles pero seguras. Es más que suposición, es certeza profunda plantada por el Espíritu. Esta convicción guía decisiones, forma carácter y sostiene en la prueba. Hebreos 11:2. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Porque por ella alcanzaron buen testimonio. La historia de la fe es también la historia del testimonio de hombres y mujeres fieles. Su vida fue marcada no por perfección, sino por confianza continua en Dios. Hebreos 11 será un recuento de ese legado. Buen testimonio indica que Dios aprobó su fe y la registró como ejemplo. No fueron olvidados, sino recordados como modelos. La fe da testimonio tanto ante Dios como ante los hombres. Los antiguos. Se refiere a los patriarcas, profetas y creyentes del Antiguo Testamento. Aunque vivieron antes de la cruz, fueron salvos por la misma fe que hoy se exige. Romanos 4:3, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ellos confiaron en las promesas aún no cumplidas, y eso agradó a Dios. Su vida fue testimonio vivo de lo que es andar con fe. Son parte de la gran nube de testigos. Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. La fe ilumina lo que la razón sola no puede alcanzar, que todo lo creado fue hecho por el poder de la palabra divina. Génesis 1:3, y dijo Dios, sea la luz. El mundo no surgió por azar, sino por decreto soberano. La fe reconoce al Creador y da gloria a su poder. Solo quien cree acepta esta verdad con seguridad. El origen de todo comienza y termina en Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Esta afirmación niega que lo visible provenga de materia preexistente. Dios creó de la nada, ex nihilo, lo que ahora vemos. Romanos 1:20 dice que lo invisible de Dios se hace visible en la creación. La fe permite entender este misterio. Lo natural nace de lo espiritual, lo visible de lo invisible. La creación misma es fruto de la palabra eterna. Este es el fundamento de toda fe. Hebreos 11:4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. La diferencia entre ambos sacrificios no fue solo el contenido, sino el corazón con que se ofrecieron. Génesis 4 muestra que Abel dio lo mejor, con fe, mientras Caín lo hizo sin esa actitud. La fe transforma el acto externo en ofrenda aceptable. Dios no mira solo lo que damos, sino cómo y por qué lo damos. Hebreos señala que Abel creyó, y esa fe hizo su sacrificio superior y agradable. Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. La justicia de Abel no provenía de su sacrificio, sino de su fe. Romanos 4:5 declara que la fe le es contada por justicia al que cree. Dios aprobó su acto como expresión de un corazón recto.
fue justificado por confiar en él. Aunque no dejó palabras registradas, Dios dio testimonio de su carácter. Su historia aún enseña que la verdadera justicia proviene de creer, no de obrar sin fe. Dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. La aprobación divina fue visible y memorable. Génesis no detalla cómo, pero el texto muestra que Dios se agradó del sacrificio de Abel. Su muerte a manos de Caín no apagó su voz. Su fe sigue hablando como ejemplo. Apocalipsis 6:10 muestra que la sangre de los fieles aún clama. Aunque su vida fue corta, su testimonio perdura. La fe deja huellas que trascienden la muerte. Hebreos 11:5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Enoc es uno de los pocos hombres en la Biblia que no murieron. Génesis 5:24, caminó, pues, Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Su comunión con Dios fue tan íntima que fue llevado directamente a la presencia divina. Esto es figura de la esperanza del creyente, ser arrebatado para estar con el Señor. La fe transforma la vida, y en su caso, lo libró también de la muerte. Y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. El lenguaje sugiere que lo buscaron, pero ya no estaba. Dios lo tomó sin dejar rastro. Esta acción fue milagrosa, señal del favor divino. Su desaparición fue testimonio público de su fidelidad. Dios recompensa la fe, aún en formas extraordinarias. Enoc representa a aquellos que esperan la redención sin pasar por la muerte. Su vida fue corta comparada con otros, pero plenamente significativa. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoc no fue trasladado por hacer obras extraordinarias, sino por agradar a Dios. Esto implica una vida de fe, obediencia y comunión. Judas 1:14-15 revela que fue profeta en una generación impía. Su fe no era pasiva, vivía conforme a la voluntad divina. El testimonio que Dios dio de él fue claro, su vida le agradó. Y eso es lo que más importa. Su fe dejó un legado eterno. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Esta es una declaración absoluta. No dice que sea difícil, sino imposible. Las obras sin fe no satisfacen a Dios. Isaías 64:6 llama a nuestras obras, trapo de inmundicia, si no hay corazón. La fe es el canal por el cual se recibe gracia y el fundamento de toda relación con Dios. No es una opción añadida, es esencial. Dios busca fe genuina más que acción aparente. Solo la fe le agrada. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Acercarse a Dios requiere reconocer su existencia y su presencia real. No se puede orar, adorar o obedecer sin esta convicción. La fe reconoce que Él es el gran Yo soy, Éxodo 3:14. Esta es una afirmación básica pero poderosa, Dios existe, y está cerca. No es un concepto, es una persona viva. La fe no es mística, es relación. Sin esta certeza, la comunión verdadera es imposible. Y que es galardonador de los que le buscan. Dios no solo existe, sino que responde. Recompensa al que lo busca con sinceridad. Jeremías 29:13, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. La fe no se lanza al vacío, espera una respuesta del Dios vivo. Él premia la fidelidad, la obediencia, la perseverancia. La mayor recompensa es el mismo. Esta verdad sostiene al creyente en toda prueba. Hebreos 11:7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Noé creyó en un juicio anunciado que nunca antes había ocurrido.
Génesis 6 relata que Dios lo advirtió del diluvio. Él actuó sin ver evidencia física, guiado solo por la palabra divina. Romanos 10:17 enseña que la fe es por el oír. Su fe le permitió actuar como si lo invisible ya fuese real. Obedeció a pesar del escepticismo de su generación. Su confianza fue obediente, no pasiva. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. El temor aquí no es pánico, sino reverencia que produce obediencia. Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Noé construyó el arca por más de un siglo, perseverando en obediencia diaria. Lo hizo no solo para sí mismo, sino por su familia. La fe verdadera incluye responsabilidad espiritual por los cercanos. La salvación de su casa fue fruto de su fidelidad. Y por esa fe condenó al mundo. El ejemplo de Noé, su obediencia y mensaje, sirvieron como testimonio contra su generación incrédula. Su fe expuso la incredulidad ajena. Segunda de Pedro 2:5 lo llama, pregonero de justicia. Su vida contrastó con el pecado dominante de su época. No los condenó por juicio humano, sino por mostrar lo que es vivir creyendo. Su obediencia fue luz que hizo visible la oscuridad del mundo. Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Dios le imputó justicia no por su obra, sino por su fe. Romanos 4:3 muestra el mismo principio en Abraham. La justicia de Noé fue un regalo divino, basado en su confianza en Dios. Esta justicia no era ritual, era relacional. Fue salvo por gracia, como todos los redimidos. Su herencia fue eterna. Su historia enseña que la fe verdadera hereda lo que el mundo incrédulo pierde. Tema 2. La fe de Abraham, Sara y los patriarcas que esperaron las promesas eternas. Hebreos 11:8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe Abraham, siendo llamado. Dios llamó a Abraham en Ur de los Caldeos, y él respondió. Génesis 12:1, vete de tu tierra a la tierra que te mostraré. El llamado no vino con todos los detalles, sino con una orden y una promesa. La fe comienza con escuchar la voz de Dios. Abraham no buscó a Dios, fue Dios quien lo llamó. La fe responde a ese llamado con prontitud. Es Dios quien inicia la historia redentora. Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Su obediencia fue total, aunque no sabía todo lo que implicaría. La fe no exige mapas, solo promesas. Hebreos 11 muestra que esa obediencia se basó en la seguridad de que Dios cumpliría su palabra. La herencia aún no se manifestaba, pero Abraham actuó como si ya fuera suya. Romanos 4:20 dice que no dudó por incredulidad. La fe obedece incluso cuando la herencia aún no es visible. Y salió sin saber a dónde iba. Abraham dejó lo conocido por lo desconocido, guiado solo por la voz de Dios. Esta es una de las pruebas más puras de fe, obedecer sin ver el destino. 2 Corintios 5:7, por fe andamos, no por vista. No se movió por lógica humana, sino por convicción divina. Su confianza no estaba en la ruta, sino en el que guía. Esta es la esencia de la vida cristiana, seguir aunque no se vea el final. Hebreos 11:9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena. Aunque Dios le prometió la tierra, Abraham nunca tomó posesión como dueño, sino que vivió como forastero. Génesis 23:4, extranjero y forastero soy entre vosotros. Su fe le permitió residir con esperanza, sin reclamar aún lo suyo. No exigió posesión inmediata, porque esperaba el cumplimiento divino. El verdadero creyente entiende que esta tierra no es su hogar. Vive aquí, pero mira más allá. Morando en tiendas con Isaac y Jacob. La tienda representa una vida temporal, sencilla, sin raíces permanentes en este mundo. Abraham, su hijo y su nieto vivieron de esta manera. No construyeron ciudades ni fortificaciones. Su herencia era espiritual, no material. La tienda habla de movilidad,
de dependencia continua. Ellos eran peregrinos con un propósito, esperar lo eterno. Su estilo de vida reflejaba su visión de fe. Coherederos de la misma promesa. Isaac y Jacob compartieron la misma esperanza que Abraham. Génesis 26, 3-4 y 28, 13-14 confirman que Dios repitió las promesas a ellos. No eran herederos de propiedades inmediatas, sino de un pacto eterno. Esta herencia no dependía de las circunstancias, sino del Dios que promete. La fe no es individualista, se transmite por testimonio. Esta familia vivía unida en la misma visión celestial. Hebreos 11:10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos. La motivación de Abraham no era una tierra física solamente, sino una patria celestial. Su visión iba más allá de Canaán. Apocalipsis 21 describe esa ciudad con fundamentos eternos. A diferencia de las tiendas, esta ciudad tiene estabilidad, seguridad y eternidad. Abraham no vivía con nostalgia, sino con esperanza. Lo eterno lo sostenía. Su fe lo hacía mirar lo invisible como real. Cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esta ciudad no fue hecha por manos humanas, sino diseñada y edificada por el mismo Dios. Juan 14:2, voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Dios es el originador, diseñador y edificador de nuestro destino eterno. Esta verdad da sentido al peregrinaje terrenal. Lo mejor no está aquí, sino allá. La fe del creyente descansa en un futuro que Dios mismo ha preparado. Esa es nuestra patria verdadera. Hebreos 11:11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril. Sara, aunque inicialmente dudó, Génesis 18:12, llegó a confiar en la promesa de Dios. Su condición natural era imposible, estéril desde joven, y anciana al momento del cumplimiento. Humanamente, no había esperanza. Pero Dios obra donde no hay posibilidad humana. Lucas 1:37 dice, nada hay imposible para Dios. La fe transforma la esterilidad en fertilidad, y lo imposible en cumplimiento. Recibió fuerza para concebir. Esta fuerza fue sobrenatural, capacitando su cuerpo envejecido para concebir vida. Romanos 4:19 dice que Abraham no consideró el estado ya muerto del cuerpo de Sara. Aquí, Dios actuó directamente sobre su debilidad. La fe no depende de la fuerza propia, sino del poder divino. Sara no solo creyó, fue capacitada por el que llama a lo que no es como si fuera. La fe abre la puerta al milagro. Y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. El embarazo y parto de Sara ocurrieron cuando era biológicamente imposible. Génesis 21:2 testifica que dio a luz a Isaac, en el tiempo que Dios le había dicho. La intervención fue total. No se trató de una mejora natural, sino de un acto divino. Dios cumplió su promesa en el momento exacto. La fe no apresura ni retrasa los tiempos de Dios. Él actúa cuando más glorioso será su nombre. Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. El fundamento de su fe no fue lo que veía, sino el carácter de Dios. Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta. Sara creyó que Dios cumpliría su palabra porque Él es fiel. No se apoyó en su experiencia, sino en la fidelidad divina. Esta es la esencia de la fe, confiar no en las circunstancias, sino en quien promete. La fidelidad de Dios sostiene la esperanza de su pueblo. Hebreos 11:12. Por lo cual también, de uno, y este ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Por lo cual también, de uno. Se refiere a Abraham, el padre de la fe. De un solo hombre, Dios levantó una nación y una descendencia espiritual. Isaías 51:2, mirad a Abraham cuando era uno solo lo llamé, y lo bendije y lo multipliqué. La fe de uno puede bendecir a muchos. Dios no necesita multitudes para comenzar su obra. Solo necesita un corazón que crea.
De uno fiel, Dios puede levantar generaciones enteras. Y este ya casi muerto. Abraham tenía alrededor de 100 años cuando Isaac nació, Génesis 17:17. Su cuerpo estaba agotado, sin fuerza natural para engendrar. Romanos 4:19 dice que no dudó al considerar su cuerpo, ya muerto. Aquí se exalta que la vida vino de la muerte. La fe no niega la realidad, pero confía en que Dios la trasciende. Él da vida a lo que está muerto, poder a lo que está débil, fruto a lo estéril. Salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Esta frase retoma la promesa hecha en Génesis 22:17. La descendencia de Abraham incluye tanto a Israel según la carne, como a los creyentes en Cristo según la fe, Gálatas 3:29. La promesa se cumplió literal y espiritualmente. Dios multiplicó lo que parecía imposible. La fe que confía en lo invisible produce fruto abundante. Su recompensa es mucho mayor que su esfuerzo. Hebreos 11:13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Aunque vivieron por fe, no vieron el cumplimiento final de las promesas. No recibieron la herencia plena en vida, pero murieron creyendo. Esto muestra la perseverancia genuina. Hebreos 6:12 dice que por fe y paciencia se heredan las promesas. Su confianza no dependía de resultados inmediatos. La fe verdadera sigue firme aun cuando no ve. Morir creyendo es la mayor expresión de fidelidad. Sino mirándolo de lejos. Con los ojos de la fe, anticiparon el cumplimiento futuro. Como vigías, vieron la promesa aproximarse, aunque aún no la poseían. Juan 8:56 dice que Abraham gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Esta visión no es fantasía, es una certeza interna alimentada por la promesa divina. Mirar de lejos no es resignación, es esperanza activa. Dios les mostró un destino glorioso. Y creyéndolo, y saludándolo. Su actitud fue de bienvenida gozosa a lo que vendría. Saludar implica abrazar por anticipado. Su fe no fue fría ni distante, sino apasionada. Aunque no lo tocaron, lo celebraron. Romanos 4:20-21 dice que Abraham se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Estos hombres y mujeres vivían como si lo invisible ya estuviera presente. Tal confianza honra a Dios y lo glorifica. Y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Declaraban públicamente que su ciudadanía no era terrenal. Génesis 23:4, extranjero y forastero soy entre vosotros. No buscaban arraigo en lo temporal, sino en lo eterno. La confesión de su condición refleja su identidad espiritual. Filipenses 3:20 dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. El verdadero creyente sabe que esta tierra es temporal, y vive esperando su hogar celestial. Hebreos 11:14. Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria. Porque los que esto dicen. La confesión de ser peregrinos no es casual, es intencional. Lo que alguien declara revela lo que cree. Mateo 12:34, de la abundancia del corazón habla la boca. Ellos vivían con convicción, no con dudas. No temían identificarse como forasteros. Su testimonio verbal era coherente con su estilo de vida. La fe verdadera se manifiesta también en lo que proclamamos con claridad. Claramente dan a entender que buscan una patria. Su visión trascendía lo terrenal. No eran vagabundos, sino ciudadanos de una patria futura. Buscaban no solo una tierra prometida, sino una herencia eterna. Esto implicaba expectativa activa. No se conformaban con lo visible. Hebreos 13:14 dice, no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Vivir con esta búsqueda da sentido, propósito y esperanza en cada paso. Hebreos 11:15. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron.
El autor se refiere a Ur de los Caldeos, de donde salió Abraham. Si su mente hubiera estado en el pasado, en la tierra que dejaron, podrían haber regresado. Lucas 9:62, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es apto para el reino. La fe no vive añorando lo que quedó atrás. Los fieles miran hacia adelante. El apego al pasado impide avanzar hacia el destino eterno. Ciertamente tenían tiempo de volver. Hubieran podido regresar fácilmente, pero no lo hicieron. Esto demuestra que su decisión fue consciente, firme y definitiva. No fue un impulso emocional, sino un compromiso de por vida. Volver era una opción práctica, pero espiritualmente inaceptable. Hebreos 10:39 ya dijo que no somos de los que retroceden. Permanecer firmes hasta el final es evidencia de fe genuina y salvadora. Hebreos 11:16. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. El corazón de los fieles estaba en el cielo. No buscaban lo material, sino lo eterno. Anhelaban algo mejor porque sabían que Dios lo había prometido. El creyente verdadero no se conforma con lo pasajero. Colosenses 3:2, poned la mira en las cosas de arriba. La fe produce anhelo por lo celestial. Este deseo profundo es señal de vida espiritual. Dios honra ese anhelo con plenitud eterna. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Esta es una de las afirmaciones más tiernas de la Biblia. Dios no se avergüenza de los que lo buscan con fe. No se apena de llamarlos suyos, aunque imperfectos. Al contrario, se identifica con ellos con gozo. Éxodo 3:6, yo soy el Dios de Abraham. La fe sincera honra a Dios, y Dios honra esa fe. Esta relación mutua es base del pacto eterno. Él es su Dios, y ellos son su pueblo. Porque les ha preparado una ciudad. La ciudad no es una figura, sino una realidad, la Jerusalén celestial. Apocalipsis 21:2 la describe como una novia ataviada. Dios no solo promete, también prepara. Jesús dijo, voy, pues, a preparar lugar para vosotros, Juan 14:2. Esta ciudad tiene fundamentos eternos, belleza sin fin, y la presencia misma de Dios. Los que esperan en fe recibirán lo que ningún ojo vio. Esta es la meta gloriosa del peregrino. Hebreos 11:17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Por la fe Abraham, cuando fue probado. La prueba más grande de Abraham fue su obediencia en Génesis 22, cuando Dios le pidió sacrificar a su hijo. Dios no lo tentó al mal, sino que lo probó para demostrar y purificar su fe. Santiago 1:3, la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esta prueba reveló hasta dónde llegaba su confianza. La fe madura es puesta a prueba, no para destruirla, sino para hacerla brillar con más fuerza. Ofreció a Isaac. Abraham no se limitó a aceptar la orden, sino que la ejecutó con determinación. Subió al monte, preparó la leña, levantó el cuchillo. Su obediencia fue completa hasta el momento en que Dios lo detuvo. Santiago 2:21 dice que Abraham fue justificado por obras, en el sentido de que su fe se manifestó en acción. No solo creyó, actuó. Su fe no fue teórica, sino vivida con entrega total. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Esta frase resalta la paradoja, Dios le prometió descendencia por Isaac, y luego le pidió que lo ofreciera. Romanos 4:18 dice que creyó, esperando contra esperanza. Isaac no era solo un hijo amado, era la garantía de la promesa. Pero Abraham puso a Dios por encima de la promesa. El verdadero creyente confía más en el dador que en los dones. Su fe no condicionó su obediencia. Hebreos 11:18. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Habiéndosele dicho. El autor cita directamente la promesa de Dios a Abraham. Génesis 21:12, en Isaac te será llamada descendencia. Esta promesa era clara, específica e irreversible.
Abraham no actuaba en ignorancia, sino con pleno conocimiento de lo que Dios había dicho. Su fe no ignoró la promesa, la abrazó. Lo extraordinario es que creyó que Dios podía mantener su promesa incluso en circunstancias imposibles. En Isaac te será llamada descendencia. Aquí radicaba la tensión. Dios prometió una gran nación por medio de Isaac, y ahora parecía quitarlo. Pero Abraham no dudó. Su fe creyó que Dios no podía contradecirse. El carácter fiel de Dios fue su ancla. Romanos 4, 20-21 dice que se fortaleció en fe, plenamente convencido de que Dios era poderoso. La promesa no anulaba la prueba, y la prueba no anulaba la promesa. Hebreos 11:19. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. La fe de Abraham alcanzó una comprensión profunda. Si Dios quería, podía resucitar a Isaac. Hasta ese punto, no había registro de resurrección, pero él creía que Dios podía hacerlo. Esta convicción fue el sostén de su obediencia. Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. Su fe no evitó la crisis, pero sí le dio una solución divina. La fe ve más allá de la muerte, hacia el poder de Dios. De donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Isaac no murió físicamente, pero Abraham lo entregó completamente en su corazón. Génesis 22:12 muestra que Dios detuvo el sacrificio en el último momento. Sin embargo, el acto fue tan real que el autor lo considera una figura de resurrección. Isaac bajó del altar vivo, como símbolo de victoria sobre la muerte. Esta historia anticipa la muerte y resurrección de Cristo, el Hijo ofrecido y levantado. Hebreos 11:20. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú. Isaac ejerció su autoridad patriarcal al bendecir a sus hijos, con implicaciones proféticas. Génesis 27 narra el momento de esta bendición. Aunque inicialmente fue engañado, al final reconoció que la bendición a Jacob era definitiva. Aún en su debilidad humana, actuó conforme a la soberanía de Dios. La fe no requiere comprensión total del plan divino, sino sumisión al propósito eterno. Respecto a cosas venideras. La bendición no fue un simple deseo, sino una proclamación de lo que Dios haría en el futuro. Isaac no vio el cumplimiento, pero creyó que ocurriría. Génesis 27:29 muestra que hablaba de dominio y herencia. La fe permite hablar con certeza de lo que aún no ha llegado. Él reconoció que el destino de sus hijos estaba en manos del Señor. Su fe lo hizo mirar más allá del presente. Hebreos 11:21. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José, y adoró, apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe Jacob, al morir. Aunque estaba al final de su vida, su fe permanecía viva. Génesis 48 relata cómo bendijo a Efraín y a Manasés. La muerte no apaga la fe del creyente verdadero. De hecho, la fe se expresa con mayor claridad cuando se enfrenta a la eternidad. La confianza de Jacob en las promesas de Dios no menguó con los años. Aún moribundo, hablaba como quien espera el cumplimiento glorioso. Bendijo a cada uno de los hijos de José. Jacob adoptó a los hijos de José como suyos, transfiriendo la herencia espiritual. Les dio bendición personalizada, guiado por la mano de Dios. Aun cuando invirtió el orden natural, poniendo su diestra sobre el menor, lo hizo por revelación, no por capricho. La fe le permitió discernir lo que el ojo humano no ve. No bendijo por emoción, sino por convicción divina. La fe guía la bendición correcta. Y adoró, apoyado sobre el extremo de su bordón. Jacob, débil físicamente, se inclinó con reverencia, adorando a Dios. Génesis 47:31 muestra que adoró en ese momento, reconociendo la fidelidad del Señor. Su bastón era símbolo de peregrinación, pero su postura hablaba de su esperanza. Adoró mientras moría, porque su fe era mayor que la muerte. La fe verdadera termina adorando, no lamentando.
Dios fue su pastor hasta el último día. Hebreos 11:22. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel, y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe José, al morir. Al igual que sus antepasados, José concluyó su vida afirmando las promesas de Dios. Génesis 50, 24-25 narra sus palabras antes de morir. Aunque vivió en Egipto con éxito y autoridad, su corazón estaba en la promesa hecha a Abraham. Su fe no se desvió por la prosperidad ni por la comodidad. Aún al morir, su mirada estaba en el futuro del pueblo de Dios. La fe vence la influencia del mundo. Mencionó la salida de los hijos de Israel. José creyó que Dios sacaría a Israel de Egipto, aunque faltaban siglos para ello. Éxodo 13:19 relata que Moisés llevó sus huesos al salir de Egipto. Su fe miró hacia la redención futura. No dejó una tumba en Egipto, sino una señal de esperanza. Con sus palabras, sembró fe en las siguientes generaciones. Sus últimas palabras fueron un eco de la promesa divina. Su fe profetizó el Éxodo. Y dio mandamiento acerca de sus huesos. Esto no fue superstición, sino declaración de fe. José no quería que su descanso final estuviera en tierra extranjera. Su petición era testimonio, Dios los visitará. Su cuerpo hablaba, aún después de muerto, de la fidelidad del Señor. Hebreos 11 resalta esto como un acto de fe. La tumba de un creyente puede ser un altar de esperanza. Su deseo era reposar con los redimidos en la tierra prometida. Tema 3. La fe de Moisés y del pueblo de Israel en medio de la liberación y las pruebas. Hebreos 11:23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso, y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses. La fe no comienza con Moisés mismo, sino con sus padres, Emrem y Jocabed. Éxodo 2:2 relata cómo lo ocultaron del edicto real. Su acción no fue temeraria, sino guiada por fe. En medio de persecución, su confianza estuvo en Dios, no en el faraón. La fe protege, incluso a costa del riesgo. Fue una fe activa, valiente y determinada. Su obediencia preservó al libertador del pueblo. Porque le vieron niño hermoso. Hermoso, aquí no se refiere solo a su aspecto físico, sino a una percepción espiritual de su propósito. Hechos 7:20 dice que era agradable a Dios. Sus padres discernieron que Dios tenía un plan especial con él. La fe ve potencial donde otros solo ven peligro. Reconocieron que su vida tenía significado eterno. Su belleza era una señal profética. Lo escondieron por convicción, no por favoritismo. Y no temieron el decreto del rey. El edicto de Faraón mandaba matar a los niños varones hebreos, Éxodo 1:22, pero ellos obedecieron a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29 afirma, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La fe vence el temor humano cuando confía en la soberanía divina. No ignoraron el peligro, pero lo enfrentaron confiando en Dios. La fe no es ausencia de riesgo, es fidelidad ante el riesgo. Hebreos 11:24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Por la fe Moisés, hecho ya grande. Moisés, criado en la corte egipcia, tomó una decisión crucial en su adultez. Hechos 7:23 dice que tenía 40 años cuando decidió identificarse con los hebreos. La madurez no solo es física, también espiritual. Su fe se formó en secreto y se manifestó con firmeza. No se dejó seducir por el ambiente de privilegio. La fe madura confronta lo fácil y escoge lo eterno. No se deja moldear por el mundo. Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Rechazó una identidad que le ofrecía poder, riqueza y estatus. No se dejó definir por la cultura pagana. Filipenses 3:7, cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida. Rehusar implica negarse voluntariamente. Fue un acto de renuncia, no de victimismo. Prefirió la verdad sobre el confort. Esta decisión marcó su vida.
La fe auténtica escoge lo correcto antes que lo conveniente. Hebreos 11:25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Moisés se identificó abiertamente con los esclavos hebreos, eligiendo sus sufrimientos. Éxodo 2:11 muestra cómo defendió a un hebreo agredido. Esta elección fue voluntaria. La fe no busca el sufrimiento, pero lo acepta cuando significa fidelidad. Prefirió estar con el pueblo de Dios antes que con sus opresores. Su corazón estaba unido a la redención, no al trono. El maltrato compartido por fe honra a Dios. ¿Qué gozar de los deleites temporales del pecado? Moisés reconoció que los placeres del pecado son reales, pero pasajeros. 1 Juan 2:17, el mundo pasa, y sus deseos. El pecado promete satisfacción, pero deja vacío. Prefirió el sufrimiento que honra a Dios, antes que el placer que lo deshonra. Esta elección no fue fácil, pero fue sabia. La fe ve más allá del momento y del deseo. Escoge lo eterno, aunque duela, en vez de lo momentáneo que desvía. Hebreos 11:26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Aunque vivió siglos antes de Cristo, Moisés compartió su oprobio al identificarse con el pueblo redentor. El sufrimiento por causa de Dios es una honra. Primera de Pedro 4:14, sois bienaventurados si sois vituperados por el nombre de Cristo. Su elección fue espiritual, prefirió el reproche de los fieles antes que la admiración de los impíos. El vituperio por el Evangelio es más valioso que cualquier tesoro. Que los tesoros de los egipcios. Egipto era una de las civilizaciones más ricas del mundo antiguo. Moisés tenía acceso a todo, oro, fama, poder. Pero su corazón estaba en Dios, no en los bienes. Mateo 6:19-20, no os hagáis tesoros en la tierra. La fe le dio una escala de valores eterna. Sabía que el alma vale más que todo el mundo. Renunció a lo visible por lo invisible. La verdadera fe sabe que es lo más valioso. Porque tenía puesta la mirada en el galardón. La motivación de Moisés era el galardón celestial, no la recompensa terrenal. Hebreos 10:35 ya lo mencionó, tiene grande galardón. Él no actuó por obligación, sino por esperanza. Su fe le permitía ver lo que otros no veían. El galardón de Dios es eterno, justo y glorioso. Esta mirada lo sostuvo, lo separó del mundo y lo preparó para liderar. Su vista estaba puesta en la eternidad. Hebreos 11:27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe dejó a Egipto. Esta salida se refiere al éxodo definitivo, cuando Moisés lideró al pueblo fuera de la esclavitud. Éxodo 12 muestra que fue por mandato divino, no por impulso. No huyó solo, sino como libertador del pueblo de Dios. La fe lo impulsó a dejar atrás la seguridad, el poder y el reconocimiento. Su confianza estaba en Dios, no en las estructuras de Egipto. Renunció a lo visible por lo eterno. No temiendo la ira del rey. Faraón era el hombre más poderoso del mundo, pero Moisés no se intimidó. Hebreos destaca que su decisión no fue producto de temor, sino de convicción. La fe le dio valor para enfrentar amenazas. Proverbios 29:25, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Su coraje no era natural, sino espiritual. Temió a Dios más que al rey. Esa es la clave de la obediencia. Porque se sostuvo como viendo al invisible. Esta frase es una de las definiciones más profundas de la fe, perseverar como si se viera a Dios. Aunque no era visible a los ojos, era real a su corazón. 2 Corintios 4:18 dice que lo eterno no se ve, pero es lo verdadero. La presencia de Dios era más fuerte que el miedo al faraón. Esa visión invisible dio fortaleza diaria. La fe ve lo que otros no pueden ver, y por eso puede sostenerse. Hebreos 11:28. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre,
para que el que destruya a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre. Moisés instituyó la Pascua en obediencia a la palabra de Dios. Éxodo 12, 7-13 detalla cómo debían aplicar la sangre en los dinteles. Fue un acto profético, señalando al Cordero de Dios. Nadie había visto antes este rito, pero él lo obedeció sin cuestionar. La fe confía en el valor de la sangre como protección. No entendían todo el simbolismo, pero creyeron que Dios cumpliría su palabra. Para que el que destruya a los primogénitos no los tocase a ellos. La fe activó la protección divina. El ángel destructor pasó de largo donde estaba la sangre. La obediencia a la instrucción divina fue la diferencia entre vida y muerte. La sangre fue señal de fe, no magia. 1 Corintios 5:7 dice, Cristo, nuestra Pascua, fue sacrificado por nosotros. Esta acción fue sombra de lo que Cristo haría. La fe los preservó en medio del juicio. Dios honra la sangre aplicada por fe. Hebreos 11:29. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. Este evento en Éxodo 14 fue un milagro colosal. El pueblo marchó hacia un camino imposible, guiado por la palabra de Dios. No tenían escapatoria, pero Dios abrió el mar. La fe les permitió caminar en medio de las aguas como en terreno firme. No fue valentía natural, fue obediencia impulsada por fe. Su salvación no fue por fuerza, sino por fe activa en el poder de Dios. E intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. El mismo camino que salvó a Israel destruyó a Egipto. Los egipcios no actuaron por fe, sino por presunción. Romanos 9:18 muestra que Dios endureció el corazón de Faraón para mostrar su gloria. Hebreos aquí destaca el contraste, la fe salva, la incredulidad perece. No basta ver milagros, hay que responder con fe. El juicio alcanzó a los enemigos de Dios, pero la fe libró a su pueblo. Hebreos 11:30. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe cayeron los muros de Jericó. La conquista de Jericó fue un acto divino, no militar. Josué 6 relata cómo Israel obedeció un mandato que desafiaba toda lógica humana. No usaron armas ni escaleras, sino trompetas y silencio. La fe creyó que Dios podía derribar fortalezas sin ayuda humana. 2 Corintios 10:4, las armas de nuestra milicia, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. La fe actúa, y Dios responde. Después de rodear los 7 días. La instrucción parecía absurda, marchar una vez al día por 6 días y 7 veces el séptimo. Pero la obediencia persistente mostró la fe del pueblo. Hebreos resalta que fue, después, de esa obediencia que vino la victoria. La fe espera con paciencia, confiando en el tiempo de Dios. Josué no improvisó, siguió cada detalle. La constancia en la fe precede a los milagros. Dios honra la obediencia perseverante. Hebreos 11:31. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Por la fe Rahab la ramera. Dios incluyó en el linaje de la fe a una mujer gentil y de pasado inmoral. Josué 2 presenta a Rahab como alguien que creyó en el Dios de Israel. No fue justificada por su conducta pasada, sino por su fe presente. Santiago 2:25 la menciona como ejemplo de fe activa. La gracia de Dios alcanza a quien cree, sin importar su trasfondo. Su fe la redimió y la transformó en parte del pueblo de Dios. No pereció juntamente con los desobedientes. Todos en Jericó murieron bajo el juicio divino, excepto Rahab y su casa. Josué 6:17-25 relata cómo fue preservada. Su fe la separó del juicio. La diferencia no fue nacionalidad, sino confianza en Dios. La fe siempre ofrece escape del castigo. Rahab escuchó, creyó y actuó. Esa respuesta la salvó. La desobediencia trae ruina, pero la fe abre la puerta de la misericordia. Habiendo recibido a los espías en paz. Su fe se expresó en acción, escondió a los espías y los ayudó a escapar.
Su gesto no fue solo hospitalidad, sino alineación con el pueblo de Dios. Josué 2:11 muestra que temía al Señor y creía en su poder. Esta fe operativa fue evidencia de su nuevo corazón. No solo creyó con palabras, sino con hechos. Su casa se convirtió en un refugio por causa de su obediencia. Dios honró su fe valiente. Tema 4. Testimonio de los héroes de la fe que vencieron, padecieron y perseveraron esperando algo mejor. Hebreos 11:32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. ¿Y qué más digo? El autor, lleno de ejemplos, reconoce que no podría relatar todos los casos en detalle. La historia de la fe es demasiado rica y extensa para agotarla en pocas líneas. Juan 21:25 dice que aún el mundo no podría contener los libros si todo lo hecho por Cristo se escribiera. Así también, la fe ha dejado incontables testimonios. Aquí inicia un resumen glorioso de hombres usados por Dios en diversas épocas. Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté. Cada uno fue un libertador durante el tiempo de los jueces. Gedeón confió en Dios con un ejército reducido, Barak obedeció bajo el liderazgo de Débora, Sansón, a pesar de su debilidad, fue instrumento de juicio, Jefté, rechazado por su origen, fue levantado por Dios. Jueces narra sus historias. No eran perfectos, pero su fe marcó la diferencia. Dios obra a través de vasos frágiles que creen en Él. De David, así como de Samuel y de los profetas. David fue un rey según el corazón de Dios, cuya vida fue de fe constante, tanto en batallas como en el arrepentimiento. Samuel fue un juez y profeta fiel, que escuchaba y obedecía la voz del Señor. Los profetas, en su conjunto, proclamaron la palabra de Dios en tiempos difíciles, a menudo perseguidos, pero firmes. Estos hombres caminaron por fe, no por vista. Su legado fue su obediencia al Dios invisible. Hebreos 11:33. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Que por fe conquistaron reinos. Estos héroes, en obediencia a Dios, derrotaron enemigos y establecieron justicia. Josué tomó Canaán, David extendió el reino, otros vencieron opresores. La victoria no fue por poder militar, sino por fe activa en las promesas divinas. Josué 1:9, sé valiente, porque Jehová tu Dios estará contigo. La fe conquista, no por fuerza propia, sino por dependencia total del poder de Dios. Hicieron justicia. No solo vencieron enemigos, sino que gobernaron con equidad. Jueces y reyes como Samuel, David y Salomón promovieron la ley de Dios. La fe no solo actúa en lo espiritual, también transforma lo social. La justicia bíblica surge de un corazón temeroso de Dios. Miqueas 6:8, hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. El gobierno de fe busca reflejar el carácter de Dios. Alcanzaron promesas. Algunos vieron cumplidas las promesas de Dios en vida. Abraham recibió a Isaac, Josué entró a Canaán, Ana vio nacer a Samuel. Aunque otros murieron sin verlas, muchos experimentaron bendiciones concretas. La fe no solo espera, también recibe. Mateo 7:7 enseña que el que pide con fe, recibe. Dios honra la confianza obediente. Las promesas no son teóricas, son realidades divinas cumplidas. Taparon bocas de leones. Esto hace referencia directa a Daniel, quien fue librado del foso de los leones, Daniel 6:22. Su fe fue firme en medio de un decreto de muerte. No dejó de orar, no temió al rey. Y Dios envió su ángel para cerrarle la boca a las fieras. Esta imagen representa la intervención sobrenatural en medio del peligro. La fe no evita el foso, pero asegura la presencia de Dios dentro de él. Hebreos 11:34. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Apagaron fuegos impetuosos. Se refiere a Sadrac, Mesac y Abed-Nego,
quienes fueron librados del horno de fuego, Daniel 3. No dudaron, aunque sabían que podían morir. Su fe declaró, nuestro Dios nos librará, y si no, Daniel 3, 17-18. Dios no solo los protegió, caminó con ellos entre las llamas. El fuego no los quemó porque su fe ardía más que el horno. Este es el poder de creer incluso ante la amenaza de muerte. Evitaron filo de espada. Muchos fueron librados milagrosamente de ser ejecutados. Elías, David, Eliseo y otros escaparon de la espada por dirección y protección divina. Proverbios 21:31, el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. La fe escucha, obedece y confía en que Dios sabe cómo preservar a los suyos. El peligro era real, pero la promesa era mayor. Sacaron fuerzas de debilidad. La fe transforma la debilidad humana en fuerza sobrenatural. Sansón, en su momento final, venció más enemigos que en toda su vida, Jueces 16:30. Pablo escribió, cuando soy débil, entonces soy fuerte, 2 Corintios 12:10. La fe no niega la fragilidad, pero la pone en manos del Dios Todopoderoso. No se trata de poder personal, sino de dependencia. La debilidad se convierte en instrumento de gloria. Se hicieron fuertes en batallas. La fe da valentía en medio del conflicto. Hombres como Josué, Gedeón y David enfrentaron ejércitos superiores y salieron victoriosos. La batalla física fue reflejo de una confianza interior. Efesios 6:10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La fe es el motor que impulsa al creyente a pelear la buena batalla. No porque sea invencible, sino porque sabe en quién ha creído. Pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Por medio de la fe, ejércitos enemigos fueron derrotados. Israel, muchas veces superado en número, venció cuando dependió de Dios. 2 Crónicas 20:15, no es vuestra la guerra, sino de Dios. El Señor pelea por los suyos. La fe no solo defiende, también conquista. Los enemigos huyen ante un pueblo que confía en su Dios. La victoria no es del fuerte, sino del que cree con todo su corazón. Hebreos 11:35. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Se refiere a casos como el de la viuda de Serepte y la Sunamita, cuyos hijos fueron resucitados por Elías y Eliseo respectivamente, 1 Reyes 17:22, 2 Reyes 4:35. Estas fueron resurrecciones temporales, señales del poder de Dios y de su compasión. Sus testimonios muestran que la fe alcanza lo imposible cuando Dios así lo determina. Fueron milagros dados por gracia, no por mérito humano. Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate. En contraste, muchos creyentes fueron torturados y ofrecidos libertad a cambio de negar su fe, pero rehusaron. El término rescate implica un escape condicionado, probablemente al precio de negar al Señor. Pero ellos prefirieron el sufrimiento. Como los mártires de todos los tiempos, su fidelidad costó su vida. Hechos 7 narra cómo Esteban fue apedreado, no por falta de fe, sino por convicción inquebrantable. A fin de obtener mejor resurrección. Sabían que su esperanza no estaba en prolongar la vida terrenal, sino en la gloria venidera. Filipenses 3:11, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No esperaban una simple prolongación de esta vida, sino una eternidad con Cristo. Su fe los hacía mirar más allá del dolor, hacia el día glorioso en que todo sería restaurado. La mejor resurrección es la vida eterna con Dios. Hebreos 11:36. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Otros experimentaron vituperios y azotes. La fe no siempre trae milagros visibles, a veces conduce al sufrimiento visible. Jeremías fue golpeado y ridiculizado, Jeremías 20:2, Micaías fue abofeteado por profetizar la verdad, 1 Reyes 22:24. Los azotes fueron usados para humillar, pero no quebraron su espíritu. Lucas 6:22,
Bienaventurados seréis cuando os vituperen por causa del Hijo del Hombre. La fe soporta lo que el mundo desprecia. Y a más de esto prisiones y cárceles. Muchos profetas y siervos fieles fueron encarcelados por su obediencia. José fue preso en Egipto, Jeremías en una cisterna, Pablo escribió cartas desde prisión. La fe no siempre evita la reclusión, pero llena la celda de propósito y presencia divina. Filipenses 1:13 revela que hasta en la cárcel, el Evangelio avanza. Las prisiones terrenales no limitan al Dios eterno. Él habita donde hay fe. Hebreos 11:37. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabres, pobres, angustiados, maltratados. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Este versículo resume los horrores que muchos creyentes sufrieron. Zacarías fue apedreado, 2 Crónicas 24:21, y según la tradición, Isaías fue aserrado. Ellos no huyeron del dolor, sino que lo enfrentaron con esperanza. No fueron superhéroes, sino personas comunes con una fe extraordinaria. Romanos 8:36, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Su sufrimiento fue testimonio viviente. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabres. Sus ropas no eran reales, sino improvisadas, símbolo de pobreza y rechazo. Elías y Juan el Bautista usaban vestiduras ásperas, alejados de los lujos, 2 Reyes 1:8, Mateo 3:4. Estas personas fueron marginadas, perseguidas y privadas de toda comodidad. Pero su fe no dependía de lo externo. La vestimenta pobre contrastaba con la dignidad espiritual que poseían delante de Dios. Pobres, angustiados, maltratados. El precio de seguir a Dios fue alto. No vivieron en prosperidad, sino en tribulación. Fueron rechazados por el mundo, pero aprobados por el cielo. 2 Corintios 6:10, como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Su escasez terrenal era un reflejo de su riqueza espiritual. No buscaron gloria humana, sino agradar a Dios. En su aflicción, brilló la grandeza de su fe. Su ejemplo sigue inspirando. Hebreos 11:38. De los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. De los cuales el mundo no era digno. Esta declaración honra profundamente a los que sufrieron por su fe. El mundo los despreció, pero Dios los exaltó. Eran tesoros celestiales, aunque marginados en la tierra. Su valor no era visible para los hombres, pero precioso ante el Señor. Salmo 116:15, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. El cielo los conocía, aunque la tierra los rechazaba. El mundo no los merecía. Errando por los desiertos, por los montes. Vivieron como nómadas, sin lugar seguro. Elías huyó al desierto, David se escondió en montes, y muchos huyeron a lugares inhóspitos. No buscaron comodidad, sino obediencia. El precio de servir a Dios a menudo es ser desplazado. La fe los mantuvo en movimiento, no como fugitivos sin propósito, sino como peregrinos guiados por el Señor. Su andar fue señal de su fidelidad. Por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Encontraron refugio bajo la tierra, escondidos del odio del mundo. 1 Samuel 22:1 muestra cómo David se escondió en la cueva de Adulam. Estos lugares de oscuridad fueron altares de esperanza. Aunque ocultos del mundo, eran visibles para Dios. En esos lugares nació alabanza, oración y firmeza. Las cavernas no apagaron su fe, la fortalecieron. Su vida fue semilla sembrada para futuras generaciones. Hebreos 11:39. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe. El autor resume la vida de todos los mencionados, desde Abel hasta los mártires anónimos. Todos vivieron por fe y fueron aprobados por Dios. Hebreos 11:2 ya había dicho que los antiguos alcanzaron buen testimonio. Su aprobación no dependía de sus logros, sino de su confianza en el Señor.
El cielo dio testimonio de ellos, aunque la tierra los despreció. Su fe fue su mayor gloria. No recibieron lo prometido. No se refiere a promesas específicas cumplidas en vida, algunas sí lo fueron, sino a la promesa total, la redención completa en Cristo. No vieron la cruz ni la resurrección, no recibieron el cumplimiento final. Hebreos 9:15 habla de una promesa eterna. Su esperanza miraba hacia adelante, hacia algo mejor. Vivieron en espera, creyendo sin ver, confiando sin poseer. Su fe era auténtica. Hebreos 11:40. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. Dios tenía en su plan una revelación más plena, Jesucristo y el nuevo pacto. Lo mejor incluye el cumplimiento del Evangelio, la cruz, la resurrección, la habitación del Espíritu. Hebreos 8:6 dice que Jesús es mediador de un mejor pacto. Nosotros vivimos después de la consumación de la obra redentora. Aunque ellos fueron fieles, Dios esperó para incluirnos en la plenitud del cumplimiento. Para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. La redención final será colectiva, gloriosa y completa en la resurrección futura. Todos los redimidos, pasados, presentes y futuros, serán perfeccionados juntos en la consumación del plan eterno de Dios. Hebreos 12:23 menciona a los espíritus de los justos hechos perfectos. Dios une a toda su familia en una sola herencia. El plan no está completo sin nosotros, ni sin ellos. Juntos veremos su gloria.